Bendiciones para todos. Voy a esperar hasta que se conecten. Bendiciones. Gracias por estar del otro lado. Hola tía, ¿cómo estás? Bendiciones. Bueno, voy a esperar para que se conecten y ya voy a arrancar. Gracias por avisarme. Bueno, hoy un día 24 de septiembre ya estamos por más de la mitad del año. Así que seguimos firmes, ¿sí? Predicando vía Facebook. Hola Eli, bendiciones, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gaby, bendiciones. Bueno, seguimos transmitiendo en vivo, ¿sí? Vía Facebook durante toda la semana, ¿sí? Ya estamos desde marzo, más o menos. Así que es de mucha bendición para mí poder estar hoy una vez más, ¿no? Trayendo una palabra que Dios me trajo a través de lo que el apóstol habla, ¿sí? Y esta semana, primero que nada, me voy a presentar, ¿sí? Mi nombre es Carolina y soy líder de jóvenes del Ministerio Apostólico Internacional Camino de Vida. Y mis apóstoles son Waldo Cabral y Karina Ambrico. Y bueno, esta semana estuvo tocando una palabra muy importante, ¿sí? Primeramente habló de ser libres, ¿sí? De ser verdaderamente libres. Y estamos trayendo palabra de bendición durante toda la semana, durante todos los días, en 4 horarios, a las 16, a las 18, a las 20 y a las 22:30. Así que te invito a vos a que puedas darle un me gusta, ¿sí? A nuestro canal de YouTube también, que se llama Voz de Alerta, y así poder ayudarnos a llegar a más personas, ¿sí? Y bueno, como le decía, esta semana el apóstol nos hablaba sobre Juan 8:31, ¿sí? Él nos hablaba un poco de la experiencia que él tuvo, ¿sí? Con relación a este virus que tal vez le tocó vivir en su propia vida, ¿no? Muy personalmente le tocó vivir esta situación del virus, ¿sí? Muchas veces estamos desconocidos, ¿sí? Desconocemos de lo que pasa al exterior o de todas las cosas, ¿no? No solamente naturales, sino espiritualmente desconocemos hasta que no las vivimos, ¿sí? Entonces estamos como desconociendo eso hasta que no llegamos al punto de vivirlo, ¿sí? O de experimentar eso, no solo lo natural, sino lo espiritual también. Y bueno, él nos contaba su experiencia, cómo vivió esos 10 días, tal vez con ese virus, lo que le pasaba. Y bueno, y él tocó Juan 8:31, ¿sí? Que habla sobre que si conocemos la verdad, dice, que la verdad nos va a hacer libres. Y una de las cosas que él decía, ¿no? Cuando contaba su experiencia, él dice que empezó a buscar, ¿no? Por todas partes información o tal vez a intentar buscar la manera de deshacerse de ese virus. De la manera natural, ¿no? Hasta que se dio cuenta de que las herramientas que Dios le había dado durante su vida, ¿no? Mediante la palabra, mediante su vida cristiana, ¿no? Eso era más fuerte o era más importante que tal vez buscar un remedio o buscar, no sé, una forma natural de deshacerse de ese virus que tal vez lo estaba molestando, esa circunstancia que tal vez lo estaba pasando mal, ¿sí? Y
Ahora, una de las cosas que yo me quiero enfocar es en eso, ¿sí? Muchas veces uno pasa circunstancias, eh, pasa ya sea una enfermedad como la que vivió el apóstol, o asimismo cosas que pasamos durante la vida y queremos deshacernos de eso naturalmente, ¿sí? Queremos deshacernos o queremos pasarlo naturalmente, hacernos libres, tal vez, o, o hacerlo de la mejor manera, pero naturalmente, ¿sí? Y ahí es cuando nos equivocamos, ¿sí? Y no tenemos en cuenta, ¿sí? Que las verdaderas armas que Dios nos dio son esas las que verdaderamente nos van a hacer libres. Ahora, muchas veces nos enfocamos en un remedio o tal vez estamos pasando una situación económica y buscamos un trabajo, que es lo natural, ¿no? Buscamos, no sé, algo para redituar ese dinero que tenemos, para multiplicarlo, cuando tal vez Dios te dice, no, si vos me das los diezmos y me das ofrendas, yo te voy a abrir las puertas de los cielos. Entonces, no aplicamos eso verdadero, ¿no? Que Dios nos dio para que se manifieste en nuestra vida y buscamos lo natural, ¿sí? Bendiciones, tía, ¿cómo estás? Hola, Dani. Y eso es lo que me quiero enfocar hoy, ¿no? Es que muchas veces tratamos de resolver nuestras situaciones ya como cristianos, ¿no? Eh, Tal vez las personas que no conocen a Dios, tal vez por este tiempo lo hacen natural, pero hay que enseñarles a que puedan usar las armas que nosotros usamos, que son espirituales, ¿sí? Eh, y eso es lo que me quiero enfocar, es que muchas veces en este mundo vamos a vivir muchas circunstancias y van a pasar circunstancias donde eso verdadero quiere que se vuelva una incredulidad, ¿sí? El mundo quiere que vos, eso verdadero que vos tenés en tu corazón, en tu mente, que es la palabra de Dios, te vuelvas incrédulo a eso y empieces a buscar otras alternativas que es lo natural. Y realmente nos tenemos que enfocar en eso, en la verdad, en lo que realmente nos va a hacer libres. Sí, yo quiero leerte un versículo, sí, que está en Juan 18, 28, ¿sí? Lo tengo anotado acá. 18:33, perdón, del 33 al 38. Hola, Paz, ¿cómo estás? Y dice, y acá hablamos, está Jesús, ¿sí? Dice Juan 18:33, dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, dice. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, dice. Le dijo entonces Pilato, ¿tú eres rey? Le dijo. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, dice. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, dice. Y Pilato dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, dice. Pero yo me quiero enfocar en esto que dice, mi reino no es de acá, ¿sí? Le dijo, yo no he nacido para esto, le dijo. Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Ahora, así como en la Biblia pasan había personas que pasaron circunstancias donde ya sea una enfermedad o una circunstancia que tenían que pasar, ¿no? Ellos no fueron a acudir a una sola persona, ¿sí? Y ese fue Jesús. ¿Y por qué acudieron a Jesús? Porque Él era la verdad y Él llevaba con Él la verdadera libertad, ¿sí? Él tenía la libertad de su papá, la que el Padre le había dado. Y tal vez hoy podemos vivir una falsa libertad. Cada vez crees que sos verdaderamente libre, pero hasta que no acudas realmente a Jesús y a sus principios, a su palabra,
no vas a ser realmente libre. Entonces, dice también en Juan 8:36, dice, así que si el Hijo los librare, serán verdaderamente libres. Tenemos que acudir al Hijo, tenemos que acudir a lo que Él nos enseña mediante sus principios, mediante sus palabras. Él es el que verdaderamente nos va a hacer libre. Así como todas las vivencias que tuvo Jesús, Él mostró su verdadera libertad, su verdadera, que Él a pesar de todo lo que iba a vivir, porque era por un propósito, ¿no? Él estaba libre y estaba tranquilo. Y esa es la verdadera libertad que necesitamos. Que a pesar de la circunstancia que vivamos, estemos tranquilos de que Dios está con nosotros. Y sabemos que tenemos las armas, ¿no? Así, la espada, que es la Biblia, para batallar por eso. Dice que la palabra que nuestro... que no peleamos ni contra sangre ni carne, que peleamos contra principados, contra potestades. Entonces, así lo tenemos que batallar, mediante los principios y la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es lo que yo les quería compartir hoy, que tratemos, ¿no?, de buscar siempre resolver las formas con los principios que Dios quiere, no naturalmente, sino con eso verdadero. Después, otra cosa que Dios me hablaba, ¿no? Dice la palabra que tenemos que permanecer, ¿sí? Dice, si vos permaneces en mi palabra, dice, se lo voy a leer, dice Juan 8:31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, dice, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libre, dice. Dice que permanecer es mantenerse sin cambio, dice, en un determinado lugar, estado, condición o situación. Entonces, en la situación en la que estamos viviendo, mantenernos en esa postura, en decir, Dios es el que me va a ayudar, mantenernos en esos principios que Dios nos dio, tranquilos, sabiendo de que Dios nos va a ayudar, ¿sí? Que Dios nos va a sacar de esa y que tenemos las armas que Dios nos dejó, que Jesús nos dejó para salir de eso. A mí muchas veces me pasó que quise resolver mis problemas naturalmente, ¿sí? Antes cuando era más joven me sentía sola, tal vez me sentía indiferente hacia los demás, tal vez me sentía insegura de mí misma y quería resolver mis problemas tal vez produciéndome, haciéndome que las demás personas me vean, haciendo cosas para que ser la atención de los demás. Quería siempre tal vez lastimarme o hacerme cosas para que los demás me vean. Y esa no era la solución, sino que la solución era aferrarme a la palabra de Él, saber que yo soy más que vencedora. Y esas eran las herramientas que yo tenía, espirituales. Y me aferraba tal vez a lo natural, a comprarme ropa o a querer tener mejor que los demás para que los demás me vean. Y ese no era el propósito para mí. El propósito para nosotros nace en lo espiritual, ¿sí? Y tal vez después tal vez vamos a vivir cosas acá en esta tierra, ¿sí? Que Dios que las vamos a experimentar a través de las palabras y a través de lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero empieza en lo espiritual y nosotros nacimos del corazón de Dios, de algo espiritual. Entonces, esa no era la forma que Dios quería. Entonces, yo buscaba lo natural. Entonces, yo los invito a que puedan, tal vez tal vez es difícil, ¿no? Se hace difícil tal vez la circunstancia que estás viviendo cuando es fea y estás pasando dolor y tal vez es difícil acudir a Dios y a sus principios. Pero tenemos eso dice, permanecer en mi postura, sin cambios, que eso que estás viviendo no te cambie, no cambie tu verdadera identidad o lo que Dios te marcó y lo que te enseñaron y lo que tenés en tu corazón aplicado, ¿no? Entonces, que le quería compartir. Espero que se haya entendido, que sea de bendición para ustedes, como fue para mí, ¿sí? Bendiciones, Cande. Gracias por estar atentos. Gracias. Espero que sea de bendición para ustedes y que cada circunstancia que pasemos podamos acudir a Dios, que ese es nuestro refugio y es nuestra salida, ¿sí?
Así que bueno, espero que sea bendición. Gracias a todos los que están del otro lado. Bendiciones. Y bueno, voy a orar y ya me despido. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra, por este momento de privilegio que me das de poder hablar de tu palabra, de tal vez mis formas o las cosas que yo he vivido, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a siempre acudir a ti y a usar tus armas que nos has dejado para pasar cualquier circunstancia, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos. Bendiciones. Chao.